en la palabra de Dios. Así que a ver si pongo las cosas en orden, como siempre, y las hacemos lo mejor posible. Bueno, gloria a Dios. ¿Te dieron el pasaje? ¿Ya le dices el pasaje al hermano? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Bien. Nos vamos a disponer para meditar en la palabra de Dios. Yo quisiera esta mañana hablar de un asunto muy importante para la vida cristiana. Todos los asuntos son importantes, pero una de las cualidades de la vida cristiana debe ser la mansedumbre. Amén. Mansos y humildes. Es eso lo que nos va a distinguir. Amén. De los demás. El problema es cómo conseguirla, ¿no? Pues siempre podemos descubrir en la palabra cómo podemos conseguir la mansedumbre. La mansedumbre solamente la podemos disfrutar los creyentes, amén. Y quiero decirles una cosa. La mansedumbre es el camino de la paz. Solamente aquellas personas que son mansas y humildes tienen paz verdadera. Jesús lo dijo. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma, es decir, la paz en vuestra alma. ¿Amén? Así que si no somos mansos vamos a tener problemas con la paz de Dios. No estamos hablando de la paz que el mundo ofrece, como dijo Jesús, sino de la paz que nos da Dios. Yo creo que la paz es algo importante y necesario en la vida del cristiano. Así que yo quisiera dar algunos puntos sobre la palabra para conseguir esta mansedumbre. Vayan buscando Romanos capítulo 6 y después ahí vamos a estar arrancando sobre este asunto. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Te pedimos que tú bendigas tu palabra una vez más en nuestros corazones, rogándotelo en el bendito nombre de Jesús. Bien, vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 4, que ahí tenemos cómo podemos conseguir la mansedumbre. Pablo nos dice aquí, hermanos, si leemos desde el versículo 4 hasta el versículo 11, usted lo puede leer, yo no puedo detenerme por tiempo, si no nos alargaríamos demasiado. Pero usted puede irlo leyendo, que para poder ser mansos debemos considerarnos muertos al pecado. Es decir, muertos a la naturaleza rebelde. Mientras, hermanos, que haya rebeldía, no podrá haber mansedumbre. Es fundamental. Dice aquí Pablo que experimentemos este tipo de vida. Por tanto, esto nos da a entender que tenemos que estar dispuestos a someternos a la disciplina. Amén. Se requiere. Tenemos que ser disciplinados. Tenemos que estar dispuestos a ser corregidos si queremos ser mansos. La mansedumbre requiere un trato de Dios en nuestra vida. Por eso vienen las pruebas, que ya hemos hablado en varias ocasiones. Y como estamos tocando también la tentación por las mañanas, ¿verdad? Son instrumentos que Dios permite en nuestra vida para corregir nuestro carácter. Mansedumbre no es decir que yo hago esto o aquello. Porque todos podemos expresar, decir, mire, yo soy una persona mansa. Sí,
Muchas veces lo decimos y la gente nos cree. ¿Por qué vamos a dudar? Si eres un cristiano y te dice que él ya es una persona mansa, pues lo aceptamos porque es nuestro hermano, ¿no? Y sobre todo cuando utilizamos, por ejemplo, el púlpito para decirlo. Pero la verdad es que la mansedumbre se ha de demostrar con el sometimiento. Si una persona no está dispuesto a someterse, no es mansa. Porque es contrario a la naturaleza de la mansedumbre. Así que necesitamos constantemente la disciplina. Ustedes recordarán que dice Pablo que los creyentes, eso lo dice en 1 Corintios, no lo vamos a leer, ahí por el capítulo 2 o 3, creo que es 2, nos dice que el verdadero creyente tiene la mente de Cristo. Así que si actuamos como el Señor actuó, y Él nos dio ejemplo de sometimiento, ¿amén? Él se sometió en todo y respetó todo lo que tenía que ser respetado. Así es como nosotros podemos manifestar la mansedumbre. El asunto no está en tener conocimiento de las cosas. Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, es decir, el obrar edifica, no el conocimiento. Lo importante, hermano, es que estemos dispuestos a someternos de acuerdo a la palabra de Dios. La mansedumbre tiene dos aspectos, uno vertical, otro horizontal. Ahí lo manifestamos. Vertical desde el cielo hacia nosotros, es decir, sometimiento a Dios. Horizontal, el trato con los demás. Ahí se ve la mansedumbre. Si usted ve a alguien que dice ser una persona mansa, humilde, usted tendrá que ver que se somete a la voluntad de Dios. Si una persona no se somete a la voluntad de Dios, no puede decir que es mansa y humilde, porque es una característica fundamental en la vida cristiana, el sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Y cómo descubrimos el sometimiento a la voluntad de Dios? Sometiéndonos a la palabra de Dios. Uno puede decir, yo agrado a Dios, yo obedezco a Dios, pero si en la vida no lo demostramos, esto es otro asunto. Por tanto, no nos debemos de dejar llevar por la apariencia de las personas, sino por las acciones de las personas. Son las acciones diarias las que revelan el carácter de las personas. Por eso es que recuerden cuando el Señor reprendió al profeta Samuel, le llamó la atención, ¿verdad? Porque Samuel era propenso a observar lo externo y juzgar y considerar a las personas por lo externo. Y el Señor le dijo que él no obraba de esta manera, que él obraba desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. ¿Eh? El asunto de la vida no es de lo exterior, sino del interior de la persona. Si realmente una persona es humilde en su corazón, también lo será en sus acciones. Si una persona es soberbia en su corazón, también lo va a ser en sus acciones. Por tanto, no nos engañemos. La mente y el corazón juegan un papel muy importante en la mansedumbre. Tenemos que tener en cuenta estos principios, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a someternos. Bien, vamos a hacer un examen, lo que dice la palabra referente al sometimiento. Por ejemplo, dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Lo vamos a leer. Dice así la palabra, si lo pone aquí el hermano, 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad,
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. ¿Cómo se demuestra la mansedumbre? En el sometimiento. Estar dispuestos a respetar y aceptar la autoridad que Dios ha establecido. Por tanto, el joven celebrará su clase de sencillez, de humildad en el trato con sus superiores. Es ahí. Tenemos que tener en cuenta, hermano, que hay una resistencia de parte de Dios cuando no aceptamos estos principios. Dios deja al mundo vivir como quiere. Él le pedirá cuentas un día. El hombre en el mundo puede ser soberbio, puede vivir como quiera. Puede ser que acorte también sus días, pues Dios lo quite del medio. Pero, en último término, el día del juicio Dios le va a demandar a aquellos que no han querido someterse a su autoridad. Pero en la vida cristiana, en la iglesia, tenemos que aprender el sometimiento. No importa, hermano, en la iglesia, ante el Señor somos todos iguales. Amén. No importa el grado social que ocupemos en la sociedad. Ahí usted puede tener un grado de superioridad en diferentes áreas de la vida. Y es bueno que la respeten en esa área que usted está, ¿verdad?, funcionando en medio de esta sociedad. Pero cuando se trata de la iglesia es otro asunto. Lo que somos allí fuera, dejamos de serlo aquí dentro. Pero aquí dentro también se requiere unas normas. No porque seamos cristianos, cada uno va a hacer lo que quiera. Cada uno tiene que hacer lo que Dios manda. Amén. Esto es un asunto de un trato de Dios con nuestra vida. Y tenemos que estar dispuestos a aceptarlo. La persona que no acepta estos principios demuestra que no es creyente o bien es una persona rebelde. Si quieres aprender, tendrás que dejar que el trato de Dios pase sobre nuestra vida. Una de las cosas que podemos ver en la Escritura, hermano, es que solamente desde la mansedumbre podemos servir bien a Dios y a los demás, por cierto. La mansedumbre es muy importante a la hora del servicio. Dios nos ha dado, hermano, diferentes dones y talentos. Amén. Nos ha dado recursos. ¿Y todo eso para qué nos lo ha dado Dios? Para su gloria. Por tanto, tenemos que utilizarlo para darle la gloria a Dios. Si el talento, el don o la capacidad que tenemos la utilizamos para nuestros propios intereses, le estamos robando a Dios. Y estamos defraudando al prójimo. Y estamos escandalizando. Hay que tener mucho cuidado porque solamente desde el punto de la mansedumbre podremos utilizar bien los dones. Usted sabe el problema que había en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que siempre la ponemos, pobrecita, como ejemplo para lo malo. También tenemos la iglesia, la carta a los hebreos, dirigida a un grupo de judíos convertidos al cristianismo. Y ya sabemos lo que le dicen los escritores inspirados por el Espíritu Santo. Tenéis todos los dones, todos, no os falta ninguno, pero sois carnales. Porque había envidias, contiendas, divisiones, herejías. Por tanto, no había sometimiento, no había respeto. Y entonces Pablo les dice que de esa forma no se puede servir a Dios. Nunca debemos de utilizar un don, una capacidad para nuestra jactancia, para engañar y atraer a los demás a hacer creer lo que no es. No lo haga nunca. Ni las lenguas, ni la profecía, ni ningún otro don. No lo utilice más dentro de la iglesia. Porque esas cosas son muy atractivas para seducir y para engañar. Pero Dios lo ve todo, amén. A Él no lo podemos engañar. No podemos defraudar a Dios, hermano. Por tanto,
tenemos que ser muy mansos para poder utilizar bien las capacidades que Dios nos ha dado. A veces es mejor no utilizarlas, hermanos, si no las utilizamos desde el punto de la mansedumbre. Porque podemos expresar soberbia sin darnos cuenta. Y esto no beneficia, porque Dios nos va a resistir. Amén, dice Pedro. Dios resiste al soberbio, hermano. Al que no está dispuesto a someterse, Dios lo resiste. Pero fíjese que da más gracia a los humildes. Contra más humilde, más gracia va a tener usted de Dios, que es la importante. Porque mientras no aceptemos el camino de la humildad o de la mansedumbre, no puede ser derramada la gracia de Dios sobre nosotros. Y todos tenemos que entrar por ese camino si la queremos. Porque si no, nos tenemos que enfrentar con Dios directamente los que intentamos ir por otro camino. Por tanto, Mateo 5:5 dice que la mansedumbre es el camino a la felicidad. Ahí sí vamos a leer algunos pasajes. Mateo 5:5. Dice así, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es la palabra bienaventurado? Felices. ¿Amén? Es feliz. ¿Quién son los que son felices? Los mansos. ¿Amén? La felicidad está para los mansos. Lo dice aquí. Y ellos recibirán la tierra por heredad. El manso tiene un gran premio al final, hermano. Usted sabe que los mansos heredarán la tierra, mientras los soberbios serán quitados de ella. ¿Lo sabía? Por tanto, los mansos son felices, ya. Es el camino de la felicidad, hermano, la mansedumbre. Cuando usted lee Proverbios, hermano, usted verá que dice el escritor de Proverbios, que lo escribió, dice que no hay ningún soberbio que sea feliz. Todos los pasajes que usted encuentra en Proverbios, usted, por ejemplo, yo le voy a detallar algunos de ellos, como puede ser el 14:29, el 15:1, el 16:32 y el 19:11, son pasajes donde dice que la soberbia es un problema en el hombre. Y le priva de muchas cosas, de muchas bendiciones. Cierra las puertas del cielo. La soberbia cierra las puertas del cielo, ¿lo sabía? Porque si la persona no está dispuesta a arrepentirse, nunca será salva. Y solamente la gente humilde está dispuesta a reconocer que es pecador y que siente la necesidad y la ayuda de Dios. Los pobres en espíritu, ¿verdad? Dice más, creo más adelante. Es decir, aquellos que reconocen que sin Dios no son nada. Eso es ser manso, ser humilde. Este es el camino que nos da, hermanos, ¿verdad? La felicidad. Si usted quiere ser feliz, ¿qué tiene que aprender? ¿Qué tenemos que aprender, hermano? Dígase a la que tiene a su lado, diga, si quiere ser feliz, aprende primero a ser manso. Díselo. ¿Amén? ¿Va a empezar a aprender o no? ¿Usted quiere ser feliz? Entonces ya sabe el camino. ¿Amén? Santiago nos dice que la mansedumbre es el camino a la sabiduría de Dios. ¿Amén? Eso lo podemos leer en Santiago capítulo 3, versículo 13. Vamos a leerlo también. Yo quiero que ustedes lo vean con la palabra, amén. Así, la palabra es la que nos inspira. Amén. Es la palabra la que nos inspira, la que nos corrige. Es ella. Si usted no deje de leer la palabra que ella nos enseña.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. ¿Cómo debemos demostrar lo que tenemos y somos? ¿Qué soy yo? Tengo algo especial, ¿no ves? ¿Has oído a alguno decir, es que yo, mira, me ha dado Dios tanto y saca pecho? Eso es soberbia. Hay que manifestarlo lo más humilde posible, que nadie se dé cuenta de lo que Dios nos ha dado. Amén. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque cuando sacamos pecho y hacemos creer a la gente que somos algo especial, porque Dios nos ha hecho especial, dice. Pero lo dice en un tono de grandeza. Pues Santiago dice que si quieres ser sabio, aprende primero a decir las cosas. O aprendamos primero a decir las cosas. Amén. Necesitamos un grado un poco más de humildad, hermanos. Amén. Que Dios nos dé esa humildad. En este mismo capítulo, el versículo 17 y 18 dice, Santiago, los versos 17 y 18, pero la sabiduría que es de lo alto es, primeramente, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, todo lo que no termina, hermano, en la paz interior, la paz de Dios, no es mansedumbre. La verdadera mansedumbre donde hay verdaderos resultados de lo que hacemos es cuando descubrimos que al final tenemos la paz de Dios. Porque se siembra en paz y se cosecha paz. ¿Eh? Lo que el hombre siembra cosecha. Si el hombre siembra soberbia, pues va a cosechar soberbia. Si el hombre aprende a sembrar humildad o paz, eso va a cosechar también. ¿Usted quiere ser sabio? ¿Quiere serlo o no? Pues aprenda. Santiago dice que hay que aprender. Por tanto, mire que la verdadera sabiduría reúne unas tremendas condiciones. ¿Eh? Ahí tiene una lista usted y yo tenemos que examinarnos si reunimos estas condiciones. Entonces somos sabios. Porque vamos a terminar siempre con una paz de Dios. ¿Amén? Siempre los resultados serán la paz de Dios. Bien, por tanto, esto significa, primero, hay que conocer a Cristo, hermanos. Y segundo, hay que tener una buena relación con Él. Para poder conseguir estas cosas, primero hay que conocer a Cristo, porque eres la fuente, ¿amén? Y segundo, como eres la fuente, hay que tener buena relación con Él. Es fundamental. Si quiere leer algunos pasajes sobre eso, Lucas 6:46 y Mateo 7:21. Después es muy importante, hermano, que estemos dispuestos, ¿verdad?, a someternos a la palabra de Dios, no a las filosofías de los hombres. El gran problema que tenemos en la cristiandad es que la gente hace más caso a lo que dicen los hombres que a lo que dice la palabra de Dios. Este es el gran problema. La gente hace caso de lo que el pastor o lo que los hombres le dicen y se lo creen, pero no examina si están de acuerdo con la palabra de Dios o simplemente son filosofías de hombres. Por ejemplo, yo no estoy en contra, como les he dicho muchas veces, con los comentarios. Amén. Buen comentario es bueno. No estoy en contra de lo que encontramos en internet. Encontramos buenos estudios. Pero ese no es nuestro maestro. No son nuestros maestros. Primero, porque ni lo que hay en internet es esto que sea la palabra de Dios, la Biblia. Ni lo que hay en los comentarios está inspirado por el Espíritu Santo. Amén. No es solo inspiración. Lo único que está inspirado por el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Por tanto, lo único que adquirimos en esos estudios es conocimiento intelectual,
nos descubre y comprendemos mejor las cosas. Pero no hay inspiración, por tanto no nos cambia. Sino muchas veces no tenemos cuidado, lo que nos hace ser orgullosos, creernos superiores a los demás. Y creer, que yo lo sé, tú no me tienes que enseñar. Un momento. Veo que sabes mucho, pero no funciona en el corazón. Lo que tiene que funcionar en el corazón, hermano. Eso solamente lo hace la palabra de Dios. Hay gente que ha cambiado la palabra por los comentarios. Y solamente habla de comentarios. Está usted cometiendo un tremendo error, porque eso no le va a hacer crecer espiritual. Solamente le va a aumentar conocimiento intelectual. Que no está mal conocer, amén. Pero lo que nos cambia es la palabra de Dios, porque es la que está inspirada. Lo dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer, ahí hay 2 pasajes, donde Pablo, creo, aconseja a Timoteo a leer la Escritura. Amén, no a leer los otros escritos que había. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. ¿Qué dice que usa bien? No el comentario, fíjese. Amén. Hermano, los comentarios muchas veces se contradicen entre ellos, pero en la Biblia no hay contradicción, amén. ¿Me entiende? Por eso muchas veces usted se va a encontrar con hermanos que vienen a hablar de un tema y se contradicen a la hora de hablarlo, porque tienen en la cabeza el comentario, no la Biblia. Y después vienen los problemas, y vienen las luchas. Hermano, tú estás equivocado. Pero hermano, si yo lo leí en el comentario de... Y yo lo que leí en el otro comentario de... Es que eso no está inspirado, hermano. Cada uno aportó lo que creyó y ya está. ¿De qué nos estamos alimentando, hermano? Yo no estoy en contra, se lo vuelvo a repetir. Yo leo los comentarios. Pero examino con la palabra si el comentario está de acuerdo con la palabra, pero nunca digo, oye, esto es inspiración. Porque el Espíritu Santo no inspiró a ese hombre para escribir ese comentario. Simplemente él desarrolló un conocimiento que él posee y lo presenta como él piensa, que no siempre está de acuerdo. Podemos estar de acuerdo. La mayoría de las veces, si lo has hecho de acuerdo a la palabra de Dios, pues decimos amén. Amén. Pero también para eso se requiere vivir muy cerca de Cristo para que no nos dejemos llevar por las filosofías huecas sutilezas de los hombres. Porque aparentemente podemos decir, mira, esto qué bonito. Pero a lo mejor no es tan bonito. Porque contradice la palabra de Dios. ¿Usted ha leído libros de comentarios del libro de Apocalipsis? ¿Cuántos ha encontrado que todos digan lo mismo? Yo creo que tengo más de 20 libros del libro de Apocalipsis, o por lo menos de 10 para arriba. Y los he leído. Y no hay ni 2 de acuerdo. Todos se contradicen uno al otro. Unos los enfocan desde un punto, unos ven el elefante desde adelante, el otro ve el elefante desde atrás, el otro desde el lado. Y cada uno presenta al elefante como le parece. Todos hablan del elefante, pero... Por tanto, no, hay que ir más a la palabra de Dios. El 3 de este mismo libro, versos 16-17... ¿Qué nos dice? 3, 16, 17. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Para qué sirve la palabra? ¿Es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la verdad, en la justicia. ¿Amén? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, es la palabra de Dios la que hace esta labor en nuestro corazón. Amén. Es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede cambiar nuestro corazón, hermano. Solo. Otros libros no te van a cambiar. Hay que tener cuidado porque nos pueden volver muy soberbios y muy engreídos y muy autosuficientes.
La palabra de Dios siempre nos corrige, hermanos. Por eso usted no deje este libro de lado. Usted este libro lo tiene que tener en primer lugar. Usted va a un estudio teológico, usted tiene que coger los pasajes de ese estudio y compararlo con la Biblia. ¿Amén? Siempre. Para que no le engañen y le confundan. Otra de las cosas que se requiere en la mansedumbre, como lo podemos manifestar, es en Hebreos 13, 17. Estar dispuestos a someternos a los canales puestos por Dios. ¿Amén? Estar dispuestos a someternos. En primer lugar, a la señoría de Cristo. Recuerde esto, ¿amén? Primero, a la señoría de Cristo y a su palabra. Es fundamental. Porque si esto falla, lo demás no funciona. Ya se lo puedo asegurar. Es decir, la persona que no se somete al señorío de Cristo y a la autoridad de la palabra, no se va a someter a los pastores ni a los responsables de las congregaciones. No se va a someter. Aparentemente puede ser que sí. De palabra puede ser que sí. Pero de corazón no. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Amén. ¿Qué hay que hacer? Si somos humildes, amén. Dice el escritor a este libro, que no sabemos quién es, aunque se le otorga a Pablo, pero no sabemos, porque ellos velan por vuestras almas. El trabajo del pastor, ¿qué es? Es velar por las almas. De su cuerpo preocúpese usted. Yo oraré para que no le falte el alimento. Pero eso es un asunto suyo. Muchas veces creen que el pastor tiene obligación no solamente de alimentar las almas de los creyentes, sino también proveerles el pan y hacerles esto y aquello. Lo otro. Pues lo siento, pero yo no me quiero echar esa carga. Usted tiene que tratar con ese asunto en su familia. Usted tiene que preocuparse de su familia. No quiere decir, hermano, que no, como hemos visto anteriormente, que no ayudemos en lo que podamos. Amén. Pero los responsables tienen que preocuparse del bienestar de las almas de la iglesia. Amén. Es ahí, en primer lugar. Como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con la alegría. Hermano, si el cristiano se queja demasiado y trae demasiados problemas, en vez de ayudarnos, lo que nos hacen es traernos problemas. Esta es la verdad. Pero si todos aportamos y todos estamos dispuestos a actuar en humildad y en sencillez, ¿qué habrá? Una buena armonía, un bienestar. Y entonces vamos a crecer y vamos a avanzar. Porque el trabajo se hace más ligero sin cargas. Amén. Sí es verdad, hermano, que yo tengo la responsabilidad de cuidar de vuestras almas, ayudarles con la palabra. Y sé que un día voy a tener que dar cuenta de todos ustedes. Todos aquellos que quieran someterse a mi ministerio. Amén. Yo no tengo ningún derecho a dar cuenta a la persona que no se someta. No creo que Dios me lo va a demandar. Si una persona se somete a mi ministerio, yo tengo que dar cuenta de cada uno de ustedes. Por eso muchas veces tengo que hablar claro. ¿Amén? Porque como Dios me reclama a mí, yo le tengo que reclamar a ustedes. ¿Me entiende o no? Porque lo dice la palabra. ¿Amén? El asunto no está en lo que yo digo, sino en lo que dice Dios en su palabra. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es el trabajo de los responsables? Velar por las almas de la congregación. Hacerlo con alegría, para eso ayúdennos. Amén. Porque un día tenemos que dar cuentas. También aquel día yo podré, o el que esté al frente podrá decir, usted ya, Señor, ya sabe cómo era aquella persona. Por tanto, Dios también demandará a cada persona. Amén. Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y es verdad, hermano, porque la queja siempre acaba mal. Si es por la parte de los responsables, acaba mal. Y si es por parte de la iglesia, acaba mal. Porque ya sabemos lo que le pasó, tanto a Moisés como al pueblo que se quejaron. ¿Usted recuerda lo que le pasó al pueblo cuando iban camino a la tierra prometida, que es un tipo de camino donde vamos al cielo? ¿Amén? ¿Qué trajo la queja? Detuvo al pueblo 38 años, hermano, la queja. ¿Qué fue así? Un asunto que lo podían haber hecho en unos días, tuvieron que estar 38 años simplemente porque se quejaron.
Y ni Moisés entró, hermano. Ni Aarón entró a la tierra prometida. No quiero decir que se condenaran, amén. Estamos hablando de las bendiciones, de las promesas. A veces perdemos las promesas por no obedecer la palabra de Dios y someternos a las normas. En ningún momento yo condeno a nadie, pues yo prefiero salvarle y que sea Dios el que condene, amén. Yo no quiero condenar a nadie, porque como no sé quién se salva, quién se pierde, Dios es el que tiene eso en sus manos. Usted sepa, lo que tiene que tener seguro es que Dios le ha perdonado, amén. Bueno, por último, y ahí terminamos, se requiere, hermanos, tengo varios puestos, el sometimiento en el mundo. Ustedes lo han escuchado en varias ocasiones, creo que Francisco en varias ocasiones ha hablado de las autoridades, en las cuales también están establecidas por Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros no podemos criticar el gobierno, hermanos. Que no hemos de estar de acuerdo con él en algunos aspectos, correctos, porque nosotros no vamos a aprobar la injusticia, ¿amén? Pero ellos están puestos por Dios y tenemos que respetarlos. Tenemos que pagar los impuestos en la medida que podamos. Tenemos que orar por el rey, tenemos que orar por el presidente. No dice que le critiquemos, sino dice que oremos. En eso yo le voy a dar varios pasajes donde usted puede verlo. Téngalo porque yo no puedo leérselos todos, son muchos. Romanos 13, versículos 1 y 2. Si quiere apuntarlo, 1 de Pedro 2, versículos 13 y 14. Hechos 4, 19 y 20. Hechos 5, 27, 29 y Hechos 16, 37. Son pasajes donde se habla sobre la autoridad humana, sobre también los creyentes. Y hay que respetarlos porque están puestos por Dios. Amén. Y por último, hermanos, sometimiento en el hogar. En el hogar el varón es la cabeza, hermanos. El padre es la cabeza. Es el sacerdote. Amén. Hay que someterse a papá porque es el sacerdote. Y eres el que tiene que dar cuentas a Dios, en primer lugar. Porque Dios lo ha puesto como cabeza. Hay que obedecer a mamá, si no está papá, porque está en segundo lugar de autoridad. Hay que someterse a los hermanos mayores si andan rectamente también, ¿eh? Pero por ser mayor y tener haber nacido antes que nosotros, pues también tienen autoridad. Bueno, en ese aspecto usted puede leer Efesios 5, 22, 23, no, perdón, 23, 24, 5, 21, 25, 28, 29 y 33. Y por último, Mateo 22, 37 al 39. Son pasajes donde usted puede también ver que es importante que la humildad o la mansedumbre se ve en el sometimiento en estas relaciones. Primero con Dios, después con las autoridades de la iglesia, en tercer lugar en la autoridad civil y en cuarto lugar en la autoridad en el hogar. Ahí es donde mostramos qué clase de personas somos. Si somos humildes, si somos mansos o no lo somos. Así que juzguémonos cada uno y que Dios reparta suerte. Amén. Que Dios nos dé gracia, en el buen sentido, no suerte, sino gracia, porque Dios es el que nos da todas las cosas abundantemente. Amén. Vamos ahora al Padre, te damos gloria y alabanza y te pedimos que tú bendigas una vez más esta tu palabra en nuestros corazones, en el bendito nombre de Jesús.